ni se trata tampoco de tener alguna nota en ese trabajo, sino más bien es una práctica para ustedes, para que puedan tener una referencia de cómo iniciar un discurso. Y lo primero que nada siempre es escribirlo primero, ¿no? Escoger el tema. Recuerden que el tema es libre, el tema en el que ustedes más conozcan, que se sientan cómodos con el tema, que sea importante para ustedes. Y sobre todo, una de las cosas más importantes es la audiencia, es decir, para quién yo voy a hacer ese discurso y qué es lo que quiero yo lograr con ese discurso o con esa presentación de un tema relevante para ustedes. Cuéntenme, por favor, cuáles han sido los temas que hemos visto en las clases anteriores, de qué temas ustedes se acuerdan, pónganlo por favor en el chat. Y también de paso, desde dónde se conectan, porque sé que se conectan de diferentes países, eso de ahí me agrada mucho porque nos ayuda a poder conectarnos con otras personas de otros lados, con otras experiencias y con muchas expectativas, por supuesto, con lo que refiere a esta especialización, esta formación de oratoria y liderazgo. Cuéntenme, por favor, en el chat. Ahí me gusta mucho la interacción, es muy importante. Sé que también queremos por ahí hablar y contarnos algo, pero vamos a tener espacios también para poder escucharlos y poder abrir los micrófonos en alguna oportunidad. Ahorita vamos a usar el chat, que va a ser nuestro canal de comunicación más importante para darle más interacción al curso de hoy. Por ahí vi que me habían puesto que hemos hablado acerca del elevator pitch. En realidad acá les tengo un video sumamente importante sobre el tema, porque también es importante que podamos dar todas esas ideas y de una forma muy estratégica. No necesariamente el que más habla es el que tiene más impacto, sino más bien el que sabe hablar con la comunicación sumamente efectiva, que también vamos a tener una clase de comunicación, y que sobre todo puedan hacer entender el tema que ustedes desean decir, con el efecto, por supuesto, de lo que queremos lograr. Cuéntenme ahí en el chat qué es lo que hemos estado viendo, cuéntenme también qué tema es el que más les gustó, probablemente, cuéntenme si han llegado a hacer las prácticas que les hemos dejado, si han podido realizar alguna de las acciones. Yo también voy a hacer ahora un repaso de las acciones, porque la práctica es lo que nos ayuda a poder tomar estas competencias y poder, por supuesto, ir desarrollándolas. Ahí me comentan las gestos, las posturas del orador, que también son importantes, el rol del orador, que también puede ser incluso una pregunta del examen. El examen en realidad es algo sumamente sencillo, es una referencia de todo lo que hemos estado aprendiendo, y sobre todo que estas temáticas son sumamente importantes. A ver, voy a entonces comenzar a ver el tema del chat para que ustedes me vayan comentando todo lo que hemos estado aprendiendo en la clase de ahora. Voy a comenzar también a compartir mi pantalla y me avisan si logran verlo. Ahí estamos. Me avisan, por favor, me hacen una manita así, hacia arriba, la manita con el dedo positivo, para asegurarme de que están viendo la presentación. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar y como les comenté, estamos en la tercera clase. Hasta aquí vamos a hablar netamente de lo que viene a ser la oratoria. Y ya en el tema 4 vamos a comenzar a hablar acerca del liderazgo actual, el tema de la comunicación, la gestión de emociones, que es sumamente importante y básica, y también cómo desarrollar un plan de liderazgo autónomo. La práctica hace el maestro. Quiero que por favor me pongan en el chat qué es lo que han podido practicar. Ahora sí, perdón, tuve ahí una pequeña interrupción. Entonces, como les comentaba, hay que hacer la práctica. Y dentro de las prácticas, esta es una propuesta, es una sugerencia de lo que ustedes deben de realizar, pueden hacer. Ahí me comentan acerca de la voz, la respiración es sumamente importante. Vuelvo a repetir y vuelvo a enfatizar justamente cuáles son las buenas prácticas que debo de hacer yo para desarrollarme como orador. Entre ellas, la parte de la respiración y la relajación muscular, para que a la hora que nosotros digamos un discurso, no se nos note una estructura muy rígida, ni tampoco nuestro lenguaje no verbal también nos ponga en evidencia. Entonces, algo importantísimo es que ustedes también visualicen una presentación exitosa. A veces los pensamientos o los miedos, que también trabajamos eso en la primera clase,
nos limitan y no nos permiten llegar justamente a nuestros objetivos por miedo. A veces no dejamos de hacer algunas cosas porque nos sentimos limitados, ya sea por una mala experiencia, ya sea porque tenemos muchas dudas, o ya sea porque tenemos miedo de repente a ponernos nerviosos o a sonrojarnos o que nos suden las manos. Pero como les comenté siempre en las clases, es que eso es totalmente normal, siempre hay una sensación de miedo o de nervios, hasta el más experto a la hora de exponer siempre tiene esas sensaciones y son parte totalmente de la práctica. Y sobre todo que nos ayuda con la práctica a ir soltando justamente esos miedos o esos temores. Algo importante también les dejé unas lecturas, que los que tengan tiempo de poder leerlas, en realidad les va a ayudar un montón. Les hemos mandado esos materiales con links y también creo que en las lecturas de forma a través del WhatsApp para que ustedes puedan también tener ese material y les pueda ayudar. Hablamos también acerca del discurso del rey, que es un gran ejemplo justamente de cómo superar algunas limitaciones que tenemos para poder, en ese caso era una limitación física, para poder surgir y poder llegar a tener unas buenas competencias de ser un orador. Algo importante es que también te puedas grabar a ti mismo, que puedas hacer una práctica acerca de algún tema. Ya puedes apoyarte con una presentación en PPT o puedes apoyarte con un resumen y sobre todo que luego puedas ver e identificar cuáles son tus oportunidades de mejora, en qué debes trabajar tú para poder mejorar y sobre todo, en caso que tú lo hagas con otras personas, ya sean familiares, amigos, te puedan dar algún feedback sobre cómo ha sido el tema, ¿no? Si les ha interesado o no, cómo ha sido tu exposición del tema. Recuerda que es muy importante la interacción con la audiencia para que se puedan enganchar justamente con el tema que estás dando. Algo importante también puedes practicar en frente a un espejo, que también es algo sumamente útil. Y asimismo tú puedes ir observándote. La clase pasada, si no me equivoco, les conté, ¿no? De que a veces no somos tan conscientes, tanto en las muletillas como en algunos gestos de nuestra corporalidad. Puedes de repente tener ciertas manías que usualmente tenemos y que es bueno ir controlándolas o ir disminuyéndolas cuando estamos exponiendo o vamos a dar algún discurso para otras personas. Algo importante también es que tú puedas anotar tus técnicas, es decir, cuáles son las más utilizadas por ti, las que te han tenido buena experiencia haciéndolas y la reflexión de tu progreso cada semana o cada vez que tú te estás grabando o estás practicando. En YouTube ustedes también van a poder conseguir muchos ejemplos, muchas situaciones en que hay un expositor y observar cómo es su corporalidad, cómo son sus gestos, cómo es su lenguaje no verbal. Y eso nos va a ayudar a poder tener o ir formando justamente estas competencias. Hasta acá, ¿han podido lograr hacer alguna de estas acciones sin importar el día en el que está ahí sugerido? Pero si todavía no lo han realizado, yo los invito a que ustedes puedan ponerse como metas pequeñas. No es que voy a ver 10 videos en TED, sino que ponte una meta de dedicarle a esta formación por lo menos unos 20 minutos diarios o si gustas una hora semanal, pero ponte como meta poder realizarlos pronto con objetivos que puedas ir midiendo y que puedas ir alcanzando poco a poco en tu día a día. Hasta acá, cuéntenme en el chat, ¿cuáles han realizado, cuáles todavía no, o cuáles gustaría a ustedes realizar y que están justamente trabajando para eso? Cuéntenme. Ahí yo los leo. La preparación, como dice Gemma, es sumamente importante. Y ahí les digo, ¿qué es lo que ustedes harían para ir preparándose? Estas acciones también pueden haber otras, incluso si a ustedes les ha funcionado, compártanlo también en el chat para que ustedes puedan también escuchar la experiencia de otros compañeros. Hacer un resumen para luego grabarlo. Algo importante que también he observado en algunos trabajos que me han subido es que colocan información, a veces de repente muy completa, pero no con sus propias palabras. Yo les sugiero cuando escojan un tema, lo dividan en temáticas o subtemas y que traten de colocar también palabras que son muy cercanas a ustedes, es decir, que siempre las usan, que son de repente cotidianas para ustedes, porque también aprenderse un discurso de memoria
no es tan productivo porque basta que te olvides una parte y se te olvida todo. Entonces, te sugiero también de que busquen redactarlo con sus propias palabras. Bien, entonces ahí me dicen la respiración, sí, por supuesto, y ir escribiendo, ir dando algunos esbozos de qué va a ser tu tema y cómo lo vas a ir estructurando. En la clase de hoy vamos a hablar justamente de cómo generar un discurso y qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar. Vamos a hablar acerca de las habilidades de estructuración, es decir, darle una forma a ese discurso, cómo van a ser las partes de ese discurso, conocer las características y elementos importantes de un discurso efectivo y sobre todo saber realizar un discurso con las técnicas y habilidades de impacto. Vamos a trabajar ahora dos habilidades de impacto que nos van a ayudar a poder gestionar un discurso que esté sumamente potente y sobre todo no solamente para la clase, sino también para su día a día, ya sea en la escuela, ya sea con la familia, ya sea en el trabajo. Entonces, aquí presten mucha atención porque son las características más importantes de un buen orador. Lo primero es darle una estructura al discurso, es decir, cómo voy a organizar ese discurso para que sea lógico y coherente y siempre comenzar con una introducción, armar el desarrollo y siempre conclusión. Es decir, tú introduces el tema y también te presentas, por supuesto, armas tu desarrollo, es decir, qué temas vas a tocar, pueden ser 3 temas, no tiene que ser muy largo necesariamente, y la habilidad sobre todo en hacer unas conclusiones impactantes. Algo importante y que siempre les comento es la gestión del tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, prometo que voy a hacer una clase de 1 hora y media, debo de gestionar mi tiempo para que sea justamente dentro de ese horario. Si yo voy a hacer un discurso de 2 minutos, tengo que buscar la forma en que sea justamente en ese tiempo planteado. Igual también es, por ejemplo, en las ventas o en servicio al cliente, ¿no? Cuando tú vas a comenzar a realizar de repente alguna asesoría, alguna ayuda o una llamada telefónica a tu cliente, también debes de pactarte con el tiempo. Si le dices al cliente que vas a tomarte unos 5 minutos, tómate esos 5 minutos y no armar más tiempo de lo prometido. ¿Por qué? Porque a veces también el tomarse más tiempo de lo prometido hace de que se pierda el interés de la audiencia. Si yo, por ejemplo, hago una clase de 3 horas o de 2 horas y media, o me paso unos 20 minutos de la clase en sí, muchos de ustedes, por supuesto, tienen también otras cosas que hacer y estaría tomando, impactando el tiempo de ustedes. Algo que también es sumamente importante y básica para un buen orador, que no se convierta en un soliloquio lo que estás exponiendo, porque la idea es que, como están haciéndolo en vivo y están haciéndolo en horario, digamos, directo con la audiencia, hay que buscar siempre una interacción, ya sea con preguntas, ya sea de repente con ejercicios, ya sea de repente con alguna dinámica, o que también puedas hacer preguntas al aire, digamos, o sueltas, para que puedan responder tu audiencia o para que puedas llevarlos a la reflexión. Hay que involucrar a la audiencia para que tu discurso sea sumamente impactante. Algo también importante, como les comenté y lo vimos en las clases anteriores, es poder tomar un dominio sobre tu comunicación, no solamente la verbal, sino también la no verbal. Y por eso es que la práctica es uno de nuestros mejores aliados para poder mejorar mucho esta competencia o esta característica y que puedan tener un buen dominio de la dicción, es decir, pronunciar bien lo que estoy mencionando, el tono de la voz, dar énfasis de repente en palabras importantes, no tener de repente una comunicación muy flat, es decir, que no tenga mucha emocionalidad, sino más bien la emocionalidad nos ayuda a poder transmitir también el mensaje. Si yo, por ejemplo, ahora doy la clase y lo hago con una voz muy lenta, no muestro ni siquiera una sonrisa, estoy muy seria a la hora de exponer, pues probablemente muchos de ustedes no querrán ni escuchar mi voz. Y también algo importante es el ritmo de la voz, que no sea ni muy extensa, es decir, ni muy rápida tampoco, ni tampoco muy lenta. Algo importante también es comenzar a, por ahí creo que en las clases pasadas también me comentaron de que quieren, a veces la voz no les gusta, la voz de ustedes. Hay muchas prácticas también en YouTube donde ustedes pueden modular su voz y también hacer algunas prácticas justo con la respiración para que puedan verbalizar de una forma mucho más nítida y mucho más impactante. Hasta acá, como acá justamente dice, es bueno iniciar de una manera dinámica, adivinanzas. Justamente ahora les vamos a traer los tips, las recomendaciones para que ustedes digan cómo generar ese gancho con mi audiencia. Entonces, en la parte inicial
tiene que generar un gancho. Tú puedes iniciar, por ejemplo, con un ¿sabías que? O de repente podrías iniciar con algún dato importante, algún dato relevante que llame la atención de la audiencia. Por ejemplo, si yo comienzo a hablar acerca del tema del impacto de la radiación solar y les digo, ¿sabían ustedes, en el caso de Perú, que es uno de los países que tienen mayor radiación solar y que eso impacta muchísimo, no solamente en la piel, sino también en la salud de las personas? Tienen un mayor índice de cáncer de piel y por eso que es muy importante utilizar siempre bloqueador o protector solar, así sea invierno o sea verano, porque la radiación solar nos está impactando. Ahí, por ejemplo, estoy generando un gancho con el ¿sabías que? Les estoy dando un dato sumamente importante, al menos en nuestro país, en Perú, de que es uno de los países con mayor alta radiación solar. Entonces, estoy yo justamente enganchando con la importancia de un tema. A la hora que tú vas a comenzar a introducir sobre un tema, tienes que buscar siempre algún dato de impacto, empezar con alguna pregunta, llamar la atención de mi audiencia. ¿Para qué? Para que quieran seguir leyendo. No sé si les ha pasado que ustedes buscan de repente, ya sea en Google o buscan en alguna fuente de Internet, y a veces se encuentran textos demasiado largos que no queremos de repente ni leerlos porque no nos engancha realmente. O vemos un video y que en los primeros minutos ya dejamos de verlo porque no nos jala no jala el tema. Entonces es por eso que es muy importante que tengamos esa facilidad de poder darle a la audiencia lo que realmente quiere escuchar y que la audiencia no solamente te escuche por unos minutos, sino que realmente quiera escucharte hasta terminar, hasta que le des las conclusiones de ese discurso. Entonces, estas características son sumamente importantes y yo les invito a que sean parte de su rutina a la hora de hacer una exposición, a dar un discurso, a lanzar un proyecto o que ustedes puedan presentar algún trabajo, ya sea en la escuela, en la universidad, instituto, donde ustedes estén. Busquen siempre estas 4 características a la hora que ustedes van a poder dar justamente ese tema, ¿no? Esa temática. Y nuevamente vuelvo a reforzar, eso también me parece que lo vimos en la clase anterior, ¿cuál es el rol de un buen orador? Es decir, ¿cuál es mi objetivo de ser un buen orador? ¿Qué es lo que yo quiero lograr como audiencia? Yo quiero informar, es decir, dar información, conceptos, dar alguna información relevante que va a importarle a mi audiencia, eso es uno. Otra es persuadir, es decir, ¿qué es lo que busco? Busco que quiero convencer a mi audiencia que haga algo o que capte una idea o que se quede con alguna acción. Otro rol puede ser también entretener, que también es sumamente importante. Es más, creo que hay muy pocas personas que realmente logran entretener bien a su audiencia a la hora de dar algún discurso. La idea del entretenedor es justamente mantener la atención en el público desde inicio a fin, que puede ser no necesariamente con algo de humor, sino algo que realmente sea amigable, que sea algo sensible, que sea algo que la audiencia quiera escuchar y que se mantenga conectada contigo. Y un rol también muy importante es el del motivador. Usualmente el motivador es usualmente un profesor o usualmente un maestro, un mentor, ¿no? Un coach, que usualmente cuando hagas su discurso busca motivar a la persona, inspirar a esa persona hacia algo. Sobre todo que a través del discurso las personas se sientan motivadas hacia hacer alguna acción o se sientan motivadas a llevar a cabo sus inspiraciones o sus deseos, ¿no? Hasta acá, como les comenté en la clase pasada, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Ustedes de repente quieren informar, persuadir, entretener o motivar. No quiere decir que solamente voy a utilizar uno, puedo utilizar de repente 2. Y de repente uno de ustedes me dice, Nati, yo quiero hacer los 4 roles a la hora que estoy yo exponiendo. Cuando yo te sugiero que inicies por 1 o por 2. Si haces los 4 a la vez, de repente al inicio no lo vas a lograr necesariamente, ¿no? Empieza siempre por un objetivo, luego cuando ya tengas más experiencia y ya te sientas mucho más sólido en tus capacidades, en tus competencias, y así me atrevería a invitarte a que hagas los 4. Pero para eso tienes que darle una estructura a tu contenido para que puedas lograr justamente este objetivo.
Ahí me dicen informar y motivar. Muy bien, y la idea es que tú siempre sepas qué es lo que quieres lograr. No solamente hablar de un tema en sí, sino buscar realmente un fin, un objetivo que tú quieras lograr. ¿Qué viene a ser necesariamente la oratoria? Acá les pongo un concepto, ¿no? Que es ganarse la voluntad humana a través de la palabra, ¿no? Por ejemplo, la capacidad también de elegir el método más adecuado con el fin de convencer al contrario, ¿no? Son algunas de las, ¿cómo se podría decir? Son las palabras, conceptos que nos hablan de la oratoria, pero la oratoria en sí no es tanto lo que digo, sino es cómo lo estoy diciendo, cómo es mi emocionalidad a la hora de hablarlo, cómo se me ve a mí convencido o no del tema. Yo he visto algunos oradores, algunas personas en la capacitación, que te hablan de un tema y se nota que no están cómodos con el tema o se nota que no lo conocen tanto, o se nota que no lo manejan bien. Entonces, cómo lo estoy diciendo también transmite mi nivel de conocimiento, transmite cómo me he preparado para el tema o no, transmite también la emocionalidad, si realmente el tema me gusta o no me gusta, si me siento alineado con el tema. Por ejemplo, yo de por sí soy capacitadora, soy psicóloga, soy coach, y siempre me he generado en temas de habilidades blandas o en temas de exposición. Pero si, por ejemplo, a mí me dicen, habla acerca de finanzas, pues ahí, por más que sea la experta en oratoria, o sea, la experta en dictando clases, o la experta en capacitar, probablemente no se me vaya a notar tan cómoda a la hora de hablar de ese tema, porque no soy una persona que tiene las habilidades numéricas que me gustaría. Por eso es que es muy importante que ustedes cuando van a transmitir un mensaje sea algo que ustedes también estén convencidos, sea algo que ustedes también lo hagan, ¿no? Si yo, por ejemplo, les hablo acerca de algún tema y realmente ustedes me ven que yo, no estoy, yo misma con mi presencia no estoy cumpliendo, ¿no? Si yo les digo acerca de, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos hablado de la radiación solar, ¿no? Y me ven a mí que no me cuido la piel, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Entonces tengo que ser coherente también con mi tema y cómo soy yo con el tema. Si yo les hablo, por ejemplo, de reciclaje, pero de repente en mi casa no aplico el reciclaje o no hago acciones sustentables, no tiene sentido, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes cuando van a hablar de un tema también sean referencia del tema, no solamente para la exposición en sí o para el momento en que voy a exponer, sino también que sea parte de mi rutina. Si yo les hablo, por ejemplo, de algún tema de depresión y yo estoy deprimida, pues no tiene mucho sentido, ¿no? No les puedo hablar de técnicas de evitar la depresión cuando yo también estoy en esa emocionalidad, porque no va a haber un discurso coherente. Entonces, justamente hay que buscar una estructuración coherente de lo que voy a decir o voy a hacer. Primero, lo más importante es pensar en mi audiencia, es decir, definir mi público y qué es lo que espera del discurso o del tema que yo voy a decir. También ver mis objetivos que pretendo alcanzar con este discurso. Por ejemplo, yo, al realizar estas clases, al generar todo este material de educación, lo que yo quiero es que ustedes lo lleven a práctica, ¿no? Yo no quiero que solamente estén en la clase, saquen su certificado y ya está, sino más bien generar en ustedes acciones para que ustedes puedan desarrollarse, autodesarrollarse y que puedan realmente conocer cuáles son las herramientas y poder ponerlas justamente en práctica, ¿no? Y algo importante también es determinar cómo tienen que reaccionar los oyentes, ¿no? Justamente es lo que les estoy comentando, que yo quiero que, por ejemplo, en el caso de ustedes, que puedan llevar a la práctica lo que estamos realizando y por eso les pido que practiquen lo más posible, pónganse metas de repente, ya sea diarias o semanales, no tienen que ser metas largas, pueden ser metas cortas, pero que realmente lo puedan ir haciendo para generar justamente las competencias necesarias. Algo importante del lenguaje coherente, a veces también tenemos algunos, bueno, acá le hemos denominado vicios, pero hay que buscar evitar tener estos defectos en la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, sustituir alguna palabra, la ñ, por ni, ¿no? Pañuelo, Antonio, ¿no? No lo hablamos muy bien, o ponemos Antonio, por ejemplo, o hablamos Antonio en vez de Antonio, de repente la S, ¿no? La evitamos o no la decimos, eso también depende del país, ¿no? Del lenguaje de cada región, pero hay que siempre cuidar mucho cómo nos estamos hablando, cómo estamos diciendo las palabras, no solamente en el tema de la ortografía, sino también a la hora que lo verbalizo, cómo lo estoy diciendo, estoy de repente pronunciando alguna palabra de más, de repente en mi lenguaje no estoy pronunciando una palabra correctamente,
hay que buscar siempre la forma de tener un lenguaje coherente. Por ejemplo, de repente cambio las vocales, en vez de decir una E, digo una I, siguro, comisaría, por ejemplo, ¿no? O cambio alguna consonante, en vez de decir función, digo función, en vez de regalar, refalar, o digo alguna palabra que por ahí se puede escapar. Esto realmente es algo que con la práctica lo vas a ir descubriendo, pero fíjate también a la hora que estás comentando o hablando algo, ver si lo estás pronunciando correctamente, ver si no te estás comiendo alguna letra, ver también si de repente cómo lo estás enfatizando, ¿no? Hay que cuidar mucho eso porque también habla de nuestra preparación y de nuestro profesionalismo a la hora de poder comentar o decir algo, ¿no? Cuidar mucho nuestro lenguaje, cuidar mucho nuestra pronunciación, evitar tener estos defectos de pronunciación y sobre todo que se me escuche con una persona culta, una persona que ha leído sobre el tema. Algo que también ahorita se me viene a la mente y me ha pasado que he visto algunas personas que están exponiendo, de repente ya sea en el trabajo, y a veces hablan acerca de un tema y no saben una palabra. La vez pasada, por ejemplo, ¿no? Alguien estaba hablando acerca de la empatía y cuando le pregunto qué viene a ser la empatía, no sabía. Es como que no sabía realmente el concepto de la empatía, ¿no? Entonces, eso de ahí es muy crítico. Si tú vas a hablar o vas a presentar alguna información, tienes que estar al tanto de todo lo que significa y todo lo que has colocado ahí. La vez pasada también estábamos hablando del lanzamiento de un producto y decíamos que el producto no tiene parabenos. Y una persona de comercial, ¿no? Levanta la mano y le dice a la expositora, ¿y qué viene a ser parabenos? Felizmente que ella sí sabía que eran los parabenos, pero ¿qué pasaba si no sabía? Ahora, por eso es muy importante, todo lo que tú vas a mencionar o decir, tienes que saber el significado, investigar un poquito más. Ahora, también pasa que, porque tampoco es que sepamos todo al 100%, pero es importantísimo que en caso no conozcas alguna definición, hay que también ver la forma de saber cómo salir un poco del problema, ¿no? Es decir, si no sé alguna definición, decir, bueno, en este momento no sé exactamente lo que, del término que me estás comentando, pero déjame buscarle bien la información y yo te voy a luego mencionarla, ¿no? O te mando la información. ¿Es una buena salida? Sí. A veces es mejor decir que realmente no sabes en ese momento, pero que estás buscando la información, a de repente dar una información errada, o de repente quedar peor porque estás dando una información totalmente desconocida o que no es válida, ¿no? O que no es verdadera. Y sí, es difícil decir algo, decir enfrente de todos, no sé esto, pero a veces quedas hasta un poco mejor que decir o inventar algo, ¿no? Que a veces no sería muy coherente. Y como les comenté, vamos a ver aquí cómo es que una persona puede realmente superar sus miedos, limitaciones. Bueno, ella tenía una persona que le ha ayudado, ¿no? Que era esta persona, no me acuerdo si era un coach, que lo ayudó justamente, era un terapista, de lenguaje, y que le ayudó y que descubrió también, no sé si han visto la película, ahí me ponen en el chat, pero que algunas limitaciones no solamente eran físicas, sino también era de lo que él percibía de esas limitaciones. Por ejemplo, si ustedes llegan a ver la película, y a ver, ¿han visto la película sí o no? A ver, pónganme en el chat sí o pónganme no, para ver si realmente les cuento un poquito o no me adelanto. A ver, ¿qué me ponen en el chat? Quiero ver la mayoría, a ver, confiesen, a ver, ¿la han visto o no la han visto? Ahora tienen el fin de semana, para poder ver la película y poder justamente notar, ¿no? Porque es muy interesante esta parte de oratoria y que realmente ayuda a decir, bueno, cómo una persona supera sus miedos. Les voy a contar así, algo sumamente cortito para no quitarles, digamos, el interés en ver la película. Una parte importante que a mí me resuena mucho y que siempre lo comento en las clases que dicto o en las oportunidades que tengo de hacerlo, es que si bien esta persona tenía limitación física porque él tartamudeaba, ¿no? Y ese tartamudeo no necesariamente era algo físico, es decir, de la parte del lenguaje, las cuerdas vocales o algo así. ¿Por qué? Porque también había mucha emocionalidad en su limitación. Este terapeuta le dijo, bueno, acá está tu discurso, léelo. Ah, ya, voy a leerlo, pero lo vas a leer con audífonos donde no vas a escuchar tu voz. El terapeuta le puso unos audífonos
en las orejas. ¿Y qué creen que pasó? El señor comenzó a leer, el rey comenzó a leer justamente su discurso. ¿Y qué creen que pasó? A ver, vamos a apostar. ¿Qué creen que pasó? A ver, pónganme en el chat, por favor. La película se llama El discurso del rey. ¿Tartamudeó o no tartamudeó? ¿Qué opinan? Habló sin tartamudear. Efectivamente, increíblemente, ya no tartamudeaba tanto o tartamudeó mucho menos, o mejor dicho, casi no tartamudeó. ¿Y eso por qué? Porque él no se escuchaba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué podría decir eso? Que él estaba más pendiente de su error porque él mismo se escuchaba, no se daba cuenta que él mismo se ponía la limitación, que era una limitación también psicológica o emocional, de su propia autoevaluación. Tapándose las orejas, en este caso, ayudó a que él ya no se esté fijando mucho en sus errores. Porque a veces pasa, no sé si les ha pasado, que se ponen rojas y son conscientes de que se ponen rojos o rojas, se ponen más rojas. Igualito ha sido con el tema del tartamudeo. En ese momento no fue tan consciente y por eso ya no tartamudeó. Entonces, algo importante es, primero, identificar qué es lo que tú consideras que te está limitando. Segundo, buscar las formas o técnicas para ir reduciendo esa limitación. Y tercero, recordar que a veces los pensamientos es lo que nos trae esa limitación. Nosotros mismos a veces nos boicoteas. No sé si esa palabra ustedes la entiendan o todos los que están conectados, porque son de otros lados, pero es como que tú mismo a veces también te juzgas o tú mismo te pones las limitaciones. Y ahí justamente, hablando ahí, gracias DGM, no sé cómo será tu nombre, pero habla del perfeccionismo que a veces uno mismo se califica o espera de nosotros. Y eso hace también que nos limite, ¿no? El síndrome del impostor, gracias. Justamente es eso que a veces uno mismo se está limitando, ¿no? Bien, entonces los invito a que vean la película. Voy a ver si nos alcanza el tiempo, les pongo una partecita ahí, tengo un tipo de resumen, pero sí me gustaría que la vean completa porque realmente nos enseña mucho, vean la familia, ¿no? Y puedan conversar acerca de cómo esa persona ha podido superar sus miedos. Vamos a enfocarnos justamente en la estructuración del discurso. Como les comenté, la estructura básica de un discurso de alto impacto tiene que tener una introducción potente, que jale el tema, que hable brevemente acerca de la importancia del tema y un desarrollo. Pero este desarrollo no tiene que ser un desarrollo muy largo. Trata de que siempre sean como subtemas que se difurquen del tema principal. Y las conclusiones son sumamente importantes. Algo también que hay que tomar en cuenta es, como les comenté, los objetivos o el rol que tú quieres buscar. Quieres ganar la atención de la audiencia, quieres hablar acerca de una necesidad o de un problema puntual, quieres buscar la satisfacción de tu audiencia, es decir, que estén satisfechos con la información que les estás dando, o satisfacción también se refiere a que ellos se sientan eh, contentos contentos o satisfechos con el contenido de tu discurso. Visualización se refiere si yo quiero que estas personas sean conscientes de algún tema, que conozcan acerca de algún tema, y llevarlos a la acción también es de repente que ellos quieran, o que tú a la hora que hagas tu discurso o tu proyecto, ellos se animen a hacer algo, ¿no? Si yo, por ejemplo, les hablo acerca de la radiación solar, de la importancia o el impacto que tiene tanto en la piel, y al final los invito a que usen protector solar todos los días, ¿no? Entonces también ahí estoy llevándoles hacia alguna acción. Ahora, ¿cuáles son los elementos importantes que también puedes considerar dentro de tu discurso? Bueno, acá son sugerencias, ¿no? Puedes empezar con alguna anécdota, puedes hablar acerca de un dato, una cita o citar a algún autor importante o referente acerca del tema. Puedes dar de repente un dato estadístico que también jala mucho a la hora que vas a hablar acerca de el tema. Una idea central de impacto, ¿no? Y las ideas secundarias tiene que haber. Y algo importante también es un cierre de impacto. Y ese cierre de impacto usualmente es cuando los llevas a la acción. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que me quieran comentar en el chat para saber si estamos alineados con lo que estamos hablando acerca de la estructura del discurso? ¿Les suena interesante? ¿Consideran de que lo pueden hacer, lo pueden implementar a la hora que están haciendo su discurso?
¿Qué de los elementos que les he comentado creen ustedes que lo puedan colocar dentro del discurso? El ejemplo de la estructura es justamente la introducción, el desarrollo y la conclusión. Más adelante vamos a ver con más detalle cómo armar una estructura. Entonces, ¿qué le pondrían ustedes? A ver, una anécdota, una cita, un dato curioso, un dato estadístico. Más adelante vamos a ver un poco más de contenido de lo que me están preguntando en el chat, pero quiero saber qué elementos le pondrían a su discurso. Bien, Eliana se compromete a poner un dato curioso, una cita puede ser, muy bien, ¿no? Citar de repente a algún autor, ¿no? Una pregunta también puede ser. Puedes poner más de un elemento si quieres, sí. Ahora, este elemento no tiene que ser necesariamente dentro de la introducción. También puedes poner esos elementos en el desarrollo del discurso, ¿no? Y vayan pensando también, ¿no? Porque a veces nos generamos mucho en el tema del contenido, pero no nos fijamos tanto también en qué elementos colocarle para generar ese gancho. ¿No sabías que? Ujú. Bien, ¿qué más? A ver, yo los invito a que lo pongan también en su cuaderno, ¿no? Porque a la hora que van a hacer ustedes ese Word, o que lo han estado haciendo, si de repente ya lo entregaron, no se preocupen porque la idea es que lo puedan ir mejorando con lo que estamos viendo en la clase y lo pueden volver a subir sin ningún problema. Bien, entonces, ya que estamos describiendo qué es lo que elementos vamos a colocar, ¿no? Porque ya hemos desarrollado nuestro objetivo, vamos a conocer un poco más de la estructura y vamos a comenzar a también identificar qué elementos voy a incluir en esta estructura de discurso, ¿no? Bien, entonces hablamos del objetivo, ¿cuál es tu intención? Nuevamente, la atención, necesidad, satisfacción, visualización o acción. Por ejemplo, en la intención, informar es transmitir ideas, enseñar también puede ser, ¿no? Brindar algún conocimiento, educar a tu audiencia en algo. Convencer es de repente presentar algún hecho para que la audiencia tome acción de lo que estás tú diciendo o tome tu idea o tome la opinión que tú estás dando, ¿no? La idea es influir justamente en la mentalidad de la audiencia. Persuadir, es decir, que esas personas lleven a la acción lo que tú estás diciendo. Conmover, provocar emociones. Conmover también es algo muy bonito, también depende del tema, ¿no? Porque si, por ejemplo, hablas de un tema de ayuda social, ¿qué es lo que debes de hacer? Conmover, provocar emociones. Si de repente hablas acerca de un tema de economía, algún tema de negocio, ¿no? Puedes de repente convencer. Si hablas de repente acerca de un tema de, por ejemplo, cuidado ambiental o un tema de reciclaje, sustentabilidad, ¿no? Debes de persuadir, por ejemplo, sería tu foco, ¿no? En mi caso, por ejemplo, de estos tipos de cursos de liderazgo, de oratoria, la idea es enseñar, ¿no? Que ustedes tengan las habilidades para poder desarrollar estas competencias. Y algo importante también es deleitar, es decir, hacer que el público se vaya con agrado, con placer, ¿no? De lo que estás haciendo o la temática que has decidido tocar, ¿no? Bien, entonces, antes de armar el guión, hay que pensar en voz alta, es decir, ¿cuál va a ser el nudo del discurso? Ya sé cuál podría ser la introducción, ¿no? La parte ya del desarrollo. Dentro del desarrollo va justamente el nudo, es decir, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cuáles son esos subtemas que voy a profundizar, mi tema principal? ¿Qué cosas evitar mencionar también de repente, ¿no? Que de repente o no las conozco mucho o de repente no van a ser tan potentes para mi discurso. Y también cómo generar que estos subtemas sean coherentes también y tengan una buena forma a la hora de plantear mi discurso. Entonces, por ejemplo, esto sería un ejemplo de estructuración. Primero es la introducción, que puedes empezar con una idea básica, algún dato, algo importante, ¿no? Una pregunta retórica, ¿no? ¿Sabías que, ¿no?, tal situación está llevando a que menos niños tengan nutrición o tengan una nutrición adecuada? Puedes también en la introducción contar, ¿no? Este discurso o esta charla se va a tratar o tiene los objetivos de enseñarles a que tengan las habilidades de oratoria, conocer las técnicas más importantes de la oratoria,
conocer cómo hacer un discurso de impacto. Entonces, ahí estoy comentando ahí brevemente qué va a tener el contenido de tu discurso. Y, por supuesto, el objetivo y el enfoque. Acá van a encontrar los tips y recomendaciones para poder desarrollar un discurso de impacto. Estoy dándoles ejemplos referentes al curso, ¿no? Puedes también empezar en la parte de un saludo, pero el saludo más que nada puede ser para presentarte o también generar un gancho o un hook, creo que se le llama en inglés. ¿Qué quiere decir? De que ese primer impacto que tú das, ya sea dando la bienvenida, presentándote, dando una introducción al tema, va a generar justamente ese enganche que tu audiencia va a sentir, va a escuchar, va a interesarse justamente en tu discurso. Siempre el gancho habla de cómo haces tú tu introducción, cómo te presentas y cómo te presentas el tema. La información, puedes tú, valga la redundancia, informar, de repente argumentar alguna idea, algún propósito, demostrar de repente algo que muchas personas no conocen o no saben, y siempre se basan en hechos, datos, y siempre si puedes colocar la fuente, si tú no eres el autor de algo, puedes también colocar la fuente, es decir, de dónde sale esta información, ¿no? Y en la parte de cierre, por ejemplo, hay que siempre buscar como un breve resumen, ya sea un resumen de lo que has comentado, ya sea de repente algunas conclusiones de la importancia del tema. De repente el cierre puede ser invitar a tu audiencia a que realice alguna acción. Puedes también hablar acerca en el cierre, ¿no? De la consecuencia de no realizar o sí realizar lo que tú estás mencionando, o por ejemplo, cuidado de la piel, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, al final, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes usen protector solar en el día a día, ya que esto puede generar o evitar que tengan problemas de piel o que a largo tiempo desarrollar un cáncer de piel. Estoy hablando ahí las implicancias, estoy hablando de las consecuencias y estoy cerrando mi discurso con esa importancia, ¿no? Y acá dice, siempre el discurso implica llevar a la acción, en la mayoría de las veces. Y acá me voy a centrar justamente en el gancho, que es justamente la idea pensada para sorprender y cautivar a tu audiencia desde el primer minuto. Como les comenté, puede ser una cita, puede ser un acertijo, puede ser un sabías qué, una pregunta retórica, ¿no? Una historia personal, ¿no? Si yo, por ejemplo, les hablo acerca de mis experiencias como oradora, de hecho, que voy a comenzar a jalar, digamos, el interés de ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las cosas que puede pasarle a un orador y cómo manejarlas? Ya sean situaciones inesperadas, alguna sorpresa en el momento, o alguna de repente cuando tus herramientas de capacitación o tus herramientas de exposición no funcionan, ¿no? Por ejemplo, creo que yo recuerdo haberles contado de repente que iba de repente a dictar una capacitación y la PPT no funcionaba. O se iba al internet, ya no podíamos ver los videos que eran parte de la práctica. O también me ha pasado que estoy dictando un taller, estoy dictando una capacitación y estaba yo de viaje, estaba por ejemplo en Arequipa, que es una ciudad donde el clima es distinto también, ¿no? Y tiene cierta altura. Entonces, ¿qué pasó? Me comenzó a salir sangre de la nariz y yo no me había dado cuenta. Yo estaba hablando con el micrófono, estaba exponiendo todo tranquilo y de pronto pasó, ¿no? Comenzó a salirme un poquito, ¿no? Son gotitas, no es que salga un montón de sangre. Y pasó en esa situación. Entonces, ¿cómo lo manejé? ¿Qué es lo que hice? Lo primero es yo también manejar mucho mi gestualidad, manejar también mucho mi inteligencia emocional, porque si de repente yo me asustaba y me ponía a llorar delante de todos, no, pues no. Uno hay que mostrar madurez. Entonces, muy cordialmente, les dice, bueno, te estoy teniendo un problema físico, den un ratito para poder limpiarme, ¿no? Limpiarme, sentarme, o voy al baño, o algo así que pueda generar. En ese momento lo que hice fue, le pasé el micrófono a mi compañera y le dije, ahorita regreso, ¿no? Le dije a la audiencia, ahorita regreso, he tenido un pequeño percance. Y ya está.
Entonces, ahí que fue mucho manejo emocional, una forma de transmitir el lenguaje, una comunicación efectiva y también entender por qué somos, por supuesto, seres humanos, ¿no? Y ahí, a ver, cuéntame, ¿le jalé la atención o no le jalé la atención dándoles este tipo de experiencias? Por ejemplo, es muy importante que también para enganchar a tu audiencia puedas contarle de tu experiencia personal o alguna historia que también pueda ayudar a jalar a la gente, ¿no? Siempre este gancho sorprende, introduce el foco del tema y no tiene que ser tampoco muy largo. Puede ser 30 segundos o 1 minuto y medio máximo. Si yo les hablaba del tema ya 20 minutos, ya los perdía. Entonces es muy importante que ese gancho sea corto y de impacto. Bien, entonces, ¿cuál sería el gancho para ustedes? A ver, pónganse de repente ya sea en su cuaderno o ya sea si tienen en Word, no sé. ¿Qué es lo que ustedes harían? ¿Cómo jalarían, según su tema, cómo jalarían para que su audiencia se interese? Puede ser una historia, una imagen, ¿no? Por ejemplo, cuando queríamos hablar acerca de, yo trabajaba en una empresa que hablaba mucho del tema del cuidado del ambiente, cuidado del mundo, ¿no? Era una empresa que se preocupaba mucho por evitar la contaminación, por el cuidado de la naturaleza, ¿no? Entonces, una de las cosas que mayor impacto hizo, porque íbamos a hacer una charla acerca de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, ellos colocaron, porque esa capacitación yo no la hice, pero sí me generó impacto, pusieron no necesariamente un pensamiento, sino lo que ellos hicieron es colocar una imagen de la isla de la basura. ¿Han escuchado alguna vez de la isla de la basura? Busquen en Google, ahorita no porque estamos en clase, pero les dejo ahí para levantar un poco su curiosidad, que existe una isla de la basura, ¿no? Bueno, hay varias, sí, pero hay una que es realmente grande, que puede ser del tamaño de un continente, y está en el mar. Entonces, lo que ellos hicieron fue colocar una imagen. Era sumamente impactante porque queríamos llevar a que la gente tome conciencia. Entonces empezamos la capacitación colocando una imagen justamente de esa problemática, que era la isla de la basura. Entonces, si tú quieres generar un impacto, puedes colocar también una imagen, puedes colocar una historia, puedes dar un dato importante, un dato relevante, ¿no? Pero que diga, uy, esto de acá es importante, me interesa, quiero seguir escuchando a la persona, o quiero seguir recibiendo la capacitación, o quiero escuchar el discurso de esta persona que me está hablando de algo sumamente importante o sumamente básico, ya sea para mí o para, bueno, el ambiente o algo de negocios, ¿no? Si no recuerdan, de repente, no me acuerdo si en la primera clase, yo les traje algunos indicadores, unos datos de cómo las personas, a qué edad se comenzaban a preocupar en el tema de dar un discurso importante, cuáles eran las situaciones en las cuales, según los datos, se sentían más cómodos para exponer, ¿no? Ahí les pasé unos datos también importantes. Bien, hasta acá, estimados, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos conectados? Estamos cumpliendo justamente el objetivo de generar un discurso de impacto. Ahora, ¿cuál es el manejo de la estructura? Acá, a la hora que yo hago mi estructura, tengo que ver el tiempo también. Lo importante es que las primeras ideas, como ven acá, son mucho más, un poco más profundas o tienen un poquito más de tiempo, de espacio de tiempo, ¿no? Y al final, las conclusiones usualmente son más cortas o son de menos tiempo, ¿no? Es decir, tienen menos contenido. La mayoría de tu contenido es en la parte de la introducción. Ustedes ven acá estas dos flechitas del medio, es la parte de la introducción, ¿no? Y, perdón, del desarrollo, me estoy confundiendo, y la introducción también es un poquito amplio, pero la más amplia es la parte del desarrollo y la conclusión es un poco menos de tiempo en la estructura de tu esquema, ¿no? Es decir, no voy a hacer una conclusión muy larga también, ¿no? La conclusión usualmente son cortas y también la parte de la introducción también es corta. Ahora, ¿cómo organizo los contenidos? ¿Han escuchado alguna vez del mapa mental? A ver, cuéntenme si han escuchado el mapa mental. El mapa mental es una herramienta muy importante porque te ayuda a identificar el tema central y por qué ramas vas a ir.
Es decir, por ejemplo, mapa mental, acá te habla, bueno, te voy a hablar una parte de la definición, características, ejemplos, de repente voy a mostrar algún tutorial, o el origen de repente del tema, o usos. Correcto, es un gráfico de ideas claves que yo voy a mencionar. Y es muy importante que mi estructura de mi discurso yo lo inicie, es decir, para mí, para mi propio trabajo, a la hora de realizar esta estructura, armar un mapa mental que me ayude a justamente a ordenar mis ideas, porque no voy a empezar de una forma muy desordenada. Tengo que tener un orden a la hora de hacer una estructura. Y acá, por ejemplo, acá es un ejemplo de mapa mental acerca de cómo voy a estructurar mi charla de comunicación. Por ejemplo, la comunicación. Ya yo sé que la comunicación es mi tema central, está acá de celeste. Voy a hablar acerca del concepto, que es la parte roja, ¿no? Y dentro de este concepto se divide también en ya sea en ideas, ya sea en intercambio de información, perdón, enfocado en el intercambio, que viene a ser justamente la comunicación, y que está entre dos o más individuos. A la vez me ayuda también esto para una ayuda de memoria de cuáles los puntos más centrales de lo que estoy yo comunicando o haciendo, ¿no? O diciendo. Elementos, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? El emisor, el receptor, ¿no? El mensaje, el canal. Los tipos de comunicación, verbal y no verbal. Dentro de la verbal, ¿cómo se divide? En oral o escrita. Dentro de cuál es la función de la comunicación, acá en amarillo, ¿no? La función de la comunicación es informativa, formativa, persuasiva o regulativa. La idea es que para el contenido que tú quieras hacer, tengas que tener un mapa mental que te ayude a tener subtemas y que a la vez te ordenen la forma en la que tú la vas a decir. Acá, por ejemplo, no dice acerca del orden, pero tú mismo puedes escoger el orden en que vas a poder hablar, ¿no? La idea, obviamente, sería que empieces por el concepto, o elementos, tipos y función, ¿no? En su tema, ustedes también hagan justamente una organización de contenidos con esta estructura, perdón, con esta herramienta, porque les va a ayudar no solamente para armar una estructura coherente, sino también para ustedes, para que tengan una ayuda de memoria. Hace poco estuve asesorando a una persona que iba a dictar una capacitación, iba a hacer una clase modelo, y una de las cosas importantes que le sugerí es que haga justamente este mapa mental. Ahora, esa persona era muy experta en el tema, era una persona que tenía mucha experiencia, tenía bastante conocimientos, una formación impecable. Entonces, mi sugerencia fue, ¿quieres hacer una buena capacitación, una buena presentación? Primero haz tu lluvia de ideas de los contenidos. Si hablas, por ejemplo, de la comunicación, ya, ¿qué elementos o qué información tiene la comunicación? Ya tiene el concepto, las funciones, los tipos de comunicación, las funciones de la comunicación, las barreras. Entonces haces toda una lluvia de ideas primero y luego escoges qué es lo más importante o en qué te vas a basar y luego puedes armar este mapa mental de referencia para ti para que puedas hacer una buena estructura de tu contenido. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Todo bien? Digamos, uy, casi me voy. Ahí estamos. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de los tipos de cierre. ¿Y por qué pongo un pastel? No es porque precisamente tenga hambre en este momento o quiera algo dulce, sino que el cierre es la cereza del pastel. Es decir, así, ya es como que ya, como dicen, cerrar con broche de oro, ¿no? El cierre es sumamente importante y tan importante como la introducción. Por ejemplo, tipo de cierre, hay dos tipos de cierre, el indicativo y el enunciativo. El indicativo se refiere a hacer algunas acciones. Por ejemplo, yo les comento de que, dada la relevancia del tema con respecto a la radiación solar que hay en el país y que debemos de tener un mecanismo de protección de la piel, es importante que usen protector solar todos los días, ya sea en invierno o en verano, y que no salgan de su casa o que incluso estando dentro de casa utilicen el bloqueador solar porque también tenemos la radiación azul. Eso, por ejemplo, es un indicativo, ¿no? Estamos indicando de que tienen que usar tal producto para que puedan cuidarse justamente de estos efectos nocivos de la radiación solar.
Acá les traigo un ejemplo también en ventas. Nos gustaría que antes de fin de mes logremos un incremento del 25% en nuestras ventas. Les ha hablado acerca de un tema y das un cierre indicativo, invitando a las personas a que lleven acción. También hay tipos de cierre que son enunciativos y que se refieren más que nada a acciones reflexivas. Por ejemplo, les pedimos que nos acompañen con su apoyo durante el proceso de cambio de imagen de la marca porque es muy importante contar con él. Siempre estos cierres o es indicativo que llevo a la acción o solamente estoy dando alguna idea reflexiva. Lo que es muy importante y también quiero reforzar es que nunca se debe volver a los argumentos o nunca se debe volver a expandir la información que yo he visto o que yo he estado dando en el desarrollo de la audiencia. ¿Por qué? Porque eso no necesariamente es un cierre. Es más, ¿no les ha pasado que a veces han escuchado a alguna persona que nos ha hablado acerca de algún tema y tú ya sabes que ya va a cerrar, tú ya sabes de que está cerrando porque está dando algunas conclusiones, ¿no? O algo referido al tema ya para... Y de pronto comienza a hablar nuevamente de lo que habló hace 20 minutos o de lo que habló hace 10 minutos atrás. Entonces ya es como que ya en ese momento tu impacto se va hacia algo negativo porque dices, pero ya lo habló, me estás repitiendo, parece grabadora, ¿no? Entonces, no, tampoco no queremos llegar a ese extremo que la audiencia se siente incómoda porque le estás volviendo a repetir algo que ya le dijiste o algo que ya has tocado. Hay que buscar la forma de que se cierre, ya no vuelva a hablar acerca de los argumentos anteriores. Valentina, por favor, escríbeme tu duda en el chat, que estoy atenta justamente a lo que estás comentando, ¿no? A lo que estás escribiendo. Sobre el gráfico del tiempo, ya, escríbeme tu duda por FIS para ahorita tratar de ayudarte a, a aclarar esa duda. Bien, entonces, preparación del discurso, como les comenté, el tema y el público, lo más importante del discurso. Hay que definir de qué tema vas a hablar exactamente, también cuántas personas me van a escuchar para que tú también escojas si vas a hacer alguna dinámica o vas a hacer alguna pregunta en la cual ellos te van a responder, ya sea verbalmente o ya sea a través de, si es virtual, por ejemplo, a través del chat, o si de repente vas a usar alguna herramienta digital para, ahora hay varias herramientas digitales donde podamos también hacer que participen varias personas a la vez, ¿no? Y también es algo muy importante es que saben del tema, o en el caso que saben de mí también, ¿no? Y que esperan de mis palabras. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo estaba dando una capacitación justamente en temas de belleza, porque trabajaba en una compañía de belleza, y usualmente yo capacitaba a consultoras, ¿no? Personas que estaban especializadas en temas de ventas, ¿no? De los productos. Y justo una de las personas que estaban escuchándome era una dermatóloga. Y yo hablaba, por supuesto, de productos de cuidado de la piel. Y al saber que ella era dermatóloga, por supuesto, ella tenía un nivel de conocimientos mayor al mío, ¿no? Pero en temas de dermatología, por supuesto. Pero en temas de producto, yo era la que estaba mucho más enfocada en toda la información relevante. Yo no sabía que ella era dermatóloga, sin embargo, justo le hice la pregunta a ella. Y ella me respondió, obviamente, mucho más técnica en sus respuestas. Y lo que yo hice en ese momento era, me identifiqué que ella era una persona experta y en su participación yo la traducí al lenguaje cotidiano para que todas las demás personas también lo puedan entender o lo puedan, y lo involucré, por supuesto, al producto que yo estaba, del que yo estaba hablando, ¿no? Entonces, es muy importante también que de repente dentro de tu audiencia no siempre es homogéneo, es decir, no todas las personas están al mismo nivel de conocimientos, al mismo nivel de cultura, o de repente al mismo nivel de interés en el tema, ¿no? Siempre hay que ponernos en todos los casos y usualmente enfocarnos también en la homogeneidad de mi audiencia. Hasta acá todo claro con respecto al tema y público. Me decía Valentina si es ascendente. Sí, en realidad tiene 1, 2, 3. Ahorita voy a volver nuevamente a la parte de flujo del tiempo, ¿ya? Déjame termino aquí y vuelvo para esa parte, para que no queden dudas. Hasta acá todo claro con el tema y público, vamos bien.
hay que enfocarnos en los objetivos, cuál es la idea del pensamiento de cual quiero convencer y qué es lo que, cómo tienen que actuar los oyentes. Es decir, voy a persuadirlos y también qué es lo que debo de evitar. Creo que también les comenté que a veces hay temas un poco más sensibles y que también hay que cuidar mucho a la hora que estamos diciendo, ¿no? Evitar temas de religión, temas de política, ¿no? Temas hasta de fútbol, a veces en algunos casos, porque a veces puedes encontrar personas que se pueden sentir ofendidas o molestas por lo que estás diciendo, ¿no? Hay que buscar mucho qué es lo que se debe de evitar. Y el contenido, ¿con qué contenido voy a iniciar? Recuerden que tienen antes de hacer su lluvia de ideas, luego su mapa conceptual, ¿no? Y sobre todo, cuáles son los argumentos relevantes que quiero reservarme ya sea para el final, antes de iniciar con las conclusiones, que van a ser de mayor impacto. ¿Qué hechos voy a mencionar y cómo lo relaciono con diversos datos, ¿no? Acá, por ejemplo, les he puesto a una persona hablando de data en sí, que de repente lo está buscando colocarlo dentro del contenido. ¿Y cuáles son los recursos? Es muy importante conocer los recursos que voy a tener a la hora de hacer mi discurso. No necesariamente mi mayor recurso sea la memoria. Hay algunas personas que sí tienen muy buena memoria para poder hacer toda su exposición sin necesidad de algún recurso adicional. Pero para los simples mortales, como por ejemplo yo, siempre necesito ya sea una PPT o de repente un gráfico en el cual yo sepa cuáles son los temas que voy a decir, ya sea un papelógrafo o de repente tener yo una estructura aparte para poder saber ir tocando tema por tema, ¿no? Acá, por ejemplo, hay que pensar en cómo voy a graficar mi presentación. Voy a usar anécdotas, comparaciones, metáforas, ejemplos, omisiones. Voy a usar el humor, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos recursos que voy a utilizar yo? Una dinámica. Aparte de eso, también de repente algún material que necesite. Por ejemplo, a la hora de hacer una interacción con la audiencia, sobre todo cuando estás en físico, yo utilizo una forma, a veces es la típica, ¿no? Alguna pregunta o alguien, o haces una pregunta al aire y a veces no quieren responder porque están o no saben del tema o tienen vergüenza, ¿no? Entonces, una forma en evitar que se queden sin responder, yo llevo una pelotita pequeña, esas que son para el estrés, no sé si las han visto, y les hago pasarse la pelotita mientras estamos capacitando o estamos hablando del tema, y el que se queda con la pelotita en el momento que hago la pregunta, esa persona es la que me responde, ¿no? Así, bueno, usualmente la pelota pasa, parece como que tuviese fuego, ¿no? Porque se la pasan rápido de uno a otro porque no quieren responder, pero es una forma de estimular a que realmente haya esa cierta participación, ¿no? Y no se quede como que todo un soliloquio y no haya una interacción con la audiencia. Hay que cuidar mucho eso, buscar cómo voy a interactuar con mi audiencia, qué recursos voy a tener una presentación en PPT, voy a tener el material impreso, voy a usar algún proyector, voy a usar alguna dinámica, de repente voy a usar alguna anécdota, una historia, voy a de repente hacer un chiste, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de esto y me da mucha gracia porque funcionó. Y yo observaba cuando estábamos haciendo los concursos, sorteos, me acuerdo que cuando estaba trabajando en esa empresa, sorteábamos productos al finalizar la exposición y todas, por supuesto, se quedaban hasta el final porque querían llevarse el sorteo, ¿no? Entonces, yo observaba que cuando una salía sorteada, se ganaba un producto, las consultoras o las demás señoras que estaban ahí no aplaudían, ¿no? Como que ya no se alegraban de que había salido una persona en ganadora. ¿Y qué es lo que yo decía? Por favor, aplaudan, aplaudan, y no aplaudían. Entonces yo llegó un momento que les dije, bueno, ustedes sabían que hay muchos estudios científicos, americanos y europeos, que dicen que las mujeres que no aplauden les salen más arrugas, y ellas a partir de eso comenzaron a aplaudir. Y a ver humor algo que lo que quería era que ellas se involucren con esta alegría, digamos, de salir sorteadas, ¿no? Y que puedan llegar a interactuar, ¿no? Usando de repente un poco de humor para que ellas quieran justamente hacer ese tipo de acciones, ¿no? Claro, es como romper el hielo, pero también a través del humor te ayuda a que sea mucho más ameno y que el público se involucre, ¿no? Ellas comenzaron a reírse y ya comenzaron a aplaudir y ya, ¿no? Porque lo llevé justamente al humor.
Hay que observar mucho el lenguaje no verbal de tu audiencia para poder saber cómo lo voy a aplicar y cómo voy a llegar a engancharlos con lo que estoy haciendo. Y el cierre, ¿cuál es mi as bajo la manga? Por ejemplo, a veces pasa de que hay algunos públicos que no son muy participativos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para que ellos participen en mi cierre, ¿no? O que, por ejemplo, a veces pasa que estás dictando una capacitación, o estás haciendo un curso, o estás dando un proyecto, o estás exponiendo, y al cerrar dices, bueno, ¿qué se llevan de este curso con una sola palabra? Y a veces es como que algunos responden, algunos no, ¿no? Entonces mi as bajo la manga es, escríbanlo en un post-it, y les da, si no quieren decirlo verbalmente. Entonces siempre busca alternativas para que si ves que algo no está funcionando, tengas otra opción para que funcione. Entonces siempre piensa más de una forma de cierre, de acuerdo a tu audiencia, de acuerdo a las personas que te están escuchando, para que logres ese, justamente ese objetivo que quieres, ¿no? Y recuerden que el cierre puede ser o indicativo o enunciativo. Antes de seguir, voy a irme a la parte de esta parte de acá que tenía una duda. Y acá me dicen si la duda es que es así hacia atrás, ¿no? Porque sale 1, 2 y 3, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la parte donde dice 1, hacia abajito, es la introducción. Donde está el 2 es el cuerpo o el desarrollo del tema, y donde dice 3 es el cierre. Es decir, uno obviamente empieza por la introducción, ¿no? El desarrollo y el cierre, sino que está así porque es un triángulo. En temas de tiempo es un triángulo. Inicias con la introducción, que es, digamos, la idea básica, la idea más relevante, y un tiempo también como inicial relevante, ¿no? Que si se observa bien acá, esta parte es más, no sé si tengo un puntero por acá, creo que no. A ver, voy a buscar. Creo que acá no hay, pero voy a buscar. No, no hay. Pero creo que ven mi cursor, ¿verdad? Bueno, como les comentaba, uy, ¿qué hice? Ya. Como les comentaba, la acción de cierre es la más corta, es la que tiene menos tiempo, por eso que el tiempo que está acá es más cortito, mientras que el 2 es mucho más amplio. Y el 1 tiene casi digamos, un 15 a 20% de tiempo de toda la exposición o de discurso. Entonces, eso quiero que quede claro para que no les genere ninguna duda. Sí, la introducción es más amplia con respecto a la relevancia y el contenido, más amplia, mejor dicho, es más ancha, ¿no? Porque tiene el contenido más relevante. Es el peso, digamos, donde se va a basar todo tu discurso. Este es un triángulo, y la forma de llevarlo a un triángulo es porque, para que se pueda entender la cantidad de de contenido y el tiempo que se debe utilizar. Es, por supuesto, una referencia, ¿no? Es referencial. Hasta acá, estimados, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor, ahí estamos justamente para eso. La idea es que quede todo claro y que ustedes, por supuesto, se lleven las mejores herramientas. Acá, por ejemplo, es una forma de tener una rueda de oratoria, ¿no? Para generar una mejor presentación. El objetivo, todo lo que tienes que considerar, ¿no? El objetivo, tu público o audiencia, el mensaje que vas a dar, las ideas, cómo es tu estructura, el contenido en sí, cómo vas a captar la atención, cómo vas a dar una revisión a tu exposición, puedes hacer una práctica, qué recursos visuales vas a llevar en caso sea necesario. Y algo muy importante que siempre me gusta reforzar es el tema del ensayo. Yo no me puedo ir a hacer una presentación sin haber ensayado antes. Y no solamente el contenido, sino también si funciona bien la herramienta, ¿no? Si yo, por ejemplo, entrara a esta taller con ustedes o a esta clase y no conociera cómo funciona bien Google Meets, o de repente quiero abrir mi presentación y no se puede abrir, ¿no? A veces pasa. Entonces, es muy importante el ensayo, no solamente con tu contenido, sino también con toda la experiencia que tú vas a dar. Si, por ejemplo, vas a poner un audio también, probar si funciona o no funciona el audio. No se olviden, por supuesto, de los parlantes, porque a mí también me pasó. Llego con mi video, todo bien, y me olvidé de los parlantes.
Entonces pasa, hay que ensayar, hay que tener un checklist también de de todo lo que necesitas para poder dar justamente ese discurso. Y bien, vamos a ahora conocer acerca del storytelling. Les he traído un videito que sí les quiero compartir para que conozcan un poco más de la herramienta y podamos ver, pero déjenme ver cómo lo puedo proyectar, porque acá no me sale, acá lo tengo. A ver, un momentito, por favor, menos de un segundo. Aprovechamos si tienen alguna pregunta, alguna duda, para que la podamos trabajar ahora. Bien, acá lo tengo, voy a proyectar. Me dicen si se ve todo y si se escucha también, por favor. Desde tiempos inmemoriales, hemos empleado las historias para captar la atención de la gente e influir sobre su comportamiento. Esa capacidad para cambiar el comportamiento hace del storytelling una herramienta fundamental para la empresa. A través de él podemos reforzar comportamientos positivos y cambiar comportamientos negativos. Para que el storytelling sea realmente efectivo, no basta cualquier historia. Tiene que ser una buena historia. En esta píldora vamos a darte 10 claves para contar una historia que enganche y cambie a la gente. Las 10 claves son: conflicto. Es indispensable que en toda historia haya un enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas. El bien contra el mal. Declararse a la amada o renunciar a ella. Piensa en la película Avatar y el conflicto entre humanos y extraterrestres, o la serie Perdidos y el conflicto de la tripulación contra los peligros de la isla. Cuanto mayor sea el conflicto, más apasionante será tu historia. Intriga. Una buena historia atrapa con giros inesperados que hacen que el espectador se pregunte continuamente: ¿qué pasará a continuación? En Alien, los giros de guión son continuos. ¿Qué se encontrará la tripulación de la nave en ese planeta? ¿Qué se le ha pegado a la cara a uno de ellos? ¿Qué oculta el oficial médico? ¿Cómo vencerán al monstruo? Un principio que te atrapa. Antiguamente, las historias podían permitirse tener un comienzo largo y pausado. Hoy en día, para captar la atención del espectador, la historia ha de sumergirte desde el primer segundo en la trama. Por eso, las películas de James Bond siempre empiezan con una persecución o una pelea. Detalles que dan credibilidad. Toda historia exige un esfuerzo de imaginación en el espectador. Incluir detalles precisos como marcas o términos propios de un trabajo hacen que el espectador sienta que lo que se le cuenta es creíble. Un ejemplo son los términos náuticos de Master and Commander o las imágenes de Forrest Gump junto a diversos presidentes. Arquetipos. Son personajes icónicos presentes desde siempre en cualquier historia. El héroe, el amante, el sabio. Empezamos a identificarlos ya desde niños, cuando vemos que Luke Skywalker es el héroe y Yoda es el sabio. Los arquetipos son símbolos que tienen la capacidad de emocionarnos y con solo verlos, los asociamos con unas capacidades. Leonardo DiCaprio en Titanic es soñador, seductor y valiente porque representa el arquetipo del amante perfecto. Metáforas. Todo buen relato tiene un contenido metafórico que define el tema de la historia. El cuento de la cigarra y la hormiga es una metáfora del trabajo duro y la vagancia. Si queremos que nuestra historia modifique un comportamiento, hemos de definir de qué es metáfora nuestro relato. ¿Trabajo duro? ¿Trabajo en equipo? La transformación del personaje. A lo largo de nuestra historia, el protagonista se ha de enfrentar a situaciones relevantes que le cambian mentalmente de la misma forma que nosotros queremos cambiar el comportamiento de nuestra audiencia. El personaje principal de El Señor de los Anillos, Frodo, vuelve de su viaje más sabio y triste. Luke Skywalker se convierte en un Jedi. 6 relatos típicos en una empresa. Existen 6 tipos de relatos fundamentales que se emplean en cualquier empresa y que podemos utilizar a la hora de construir nuestra historia. Un ejemplo es el tipo de relato Valores en Acción.
cuando contamos una historia de cómo alguien interioriza ciertos valores y el provecho que consigue. Un final de película. El final debe ser el clímax, el lugar en el que todos los acontecimientos convergen y todo adquiere sentido. Frodo y Gollum luchando por el anillo en el volcán. La pelea en Gladiator entre Máximo y el Emperador Cómodo. Uso de artefactos visuales y ejemplos. Hay novelas de aventuras que incluyen mapas. En el teatro es fundamental los elementos de atrezo. Para contar tu relato puedes apoyarte en elementos reales que le aportan credibilidad y realismo. Si cuentas una historia sobre lo que te costó hacer un catálogo, muestra el catálogo. En esta píldora te enseñaremos a emplear estas 10 claves en tu historia para que todo el que la oiga cambie su comportamiento y se la cuente a su vez a todos sus compañeros. ¿Estás preparado? Pues ¡empezamos! Bien, esta es una metodología que en realidad se usa mucho tanto en el marketing o también en algunas sesiones de capacitación o para poder tú también saber qué recursos cuentas y contar una historia con un personaje, arquetipo, buscar una forma en que tú puedas también inspirar a otros, llevándoles un contenido de valor, un contenido impactante y sobre todo que jale siempre a tu audiencia. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Voy a enseñarles otra técnica también que es muy importante, que es el elevator pitch, que se trata de poder dar algún mensaje buscando hacerlo en corto tiempo y que sea necesariamente atractivo. Y tienen ahí una experiencia en la cual se ve como una coach le dice, cambia tu lenguaje, les da algunas recomendaciones para que realmente logre el objetivo de la persona en otra persona, ¿no? Llegue a ese poder de influencia. Les voy a mostrar que es muy, muy importante. No sé si han escuchado alguna vez el elevator pitch. Es una buena práctica para presentarse, es una buena práctica para poder introducir algún tema y les invito a que lo puedan ustedes también realizar, ya sea para una entrevista de trabajo, ¿no? O para presentar algún proyecto en corto tiempo, de repente ya sea a tu jefe o a tus compañeros de trabajo. Voy a buscar justamente el video que lo tengo por acá, lo voy a colocar también en el chat para que ustedes lo tengan. Y sobre todo que puedan empezar a utilizar estas prácticas y les pueda ayudar a mejorar sus skills, ¿no? Sus competencias. Ahora sí. Ahora sí. A ver, vamos a conocer acerca de la técnica de elevator pitch. A ver, acá me preguntan si es un mensaje de persuasión para imponer nuestra idea o concepto. Por ejemplo, podemos utilizar un problema como un punto principal y mencionarle por qué. Claro, porque nosotros somos la solución o porque el tema que tú estás tratando le va a dar alguna solución a algún problema que tengan, alguna situación o alguna dificultad que tenga tu audiencia. Bien, les voy a presentar entonces este video. Me avisan si se ve todo bien, para que se escuche todo bien. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Imaginas que Sí se escucha, ¿verdad? ¿Se ve también? ¿Todo bien? Ahorita lo acabo de pausar. Ya, pues ahí vamos. un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate.
¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. ¿Qué tal les pareció? Voy a cerrarlo. ¿Qué tal les pareció? ¿Vieron cómo el lenguaje también genera posibilidades importantes? ¿Cómo en poco tiempo puedes lograr también convencer a otra persona, ya sea que se interese en tu tema, que se interese en tu proyecto, que se interese en tu tesis, que se interese de repente en tu negocio, ¿no? Hay muchas formas de poder llegar. Sobre todo hay que estructurar muy bien nuestro contenido, estructurar nuestro discurso, ver el tiempo, porque el tiempo también es muy importante, no solamente para ti, sino también para las personas que te van a escuchar o que te van a atender. Considerar a quién te estás dirigiendo, sabiendo también las cualidades o las características de esas personas, ¿no? De tu audiencia. La audiencia es lo más importante también. ¿Cómo te vas a enfocar con esa persona? Debes estudiarla un poquito más, ¿no? Conocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus dificultades, sus recursos. Eso de ahí es sumamente básico. Y también, por supuesto, el tema del lenguaje, ya sea el lenguaje corporal, ¿no? Porque exhibimos en el video también a la hora que uno de los chicos, me parece que el que estaba de celeste, le habla así todo cabizbajo, ¿no? Como que no se nota esa energía, esa enganche que tienes tú mismo con el tema. Por eso siempre les digo de que cuando van a hablar de algún tema, ustedes tienen que estar bien preparados, tienen que gustarles el tema, tienen que conocer muy bien todos los aspectos del tema que ustedes están diciendo. Hasta acá, estimados, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Les voy a enviar el link, no les llegué a enviar, disculpen ahí, me distraje. Y también les voy a mandar un resumen de lo que viene a ser la película El discurso del rey. Les invito, por favor, a que lo puedan ver porque es básico que ustedes conozcan cómo es que una persona, en este caso, supera sus miedos, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Aprovechemos que ya podemos abrir los micrófonos. Si quieren preguntarme algo, levanten la mano para darles el pase, ya que hasta ahora ya hemos visto casi todo lo del tema de las clases. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechamos el espacio o me quieran comentar algo, alguna experiencia que pueda ser importante. Creo que Alexis se animó. A ver quién se anima a hacer alguna pregunta, alguna consulta. Es muy importante este espacio. Nos quedan unos 5 minutitos más para preguntas y respuestas. Entonces, yo les voy a hacer algunas preguntas y me las ponen en el chat. ¿Cuáles serían entonces la estructura básica de un discurso? Vamos a hacer un repaso antes de los exámenes que también llegan la próxima semana, así que vamos a aprovechar. A ver, en el chat probemos a ver qué tal les va en lo que hemos estado practicando o conociendo. Introducción, desarrollo y cierre.
Perfecto. ¿Qué elementos puedo yo colocar en mi discurso? ¿Cuáles son los elementos importantes que hemos hablado también? Cierre o conclusión, está bien, ¿ah? Puede ser introducción, desarrollo, cierre o conclusiones. Está muy bien, Cristo. Elementos, a ver, revisen, ¿qué elementos podemos colocar en nuestro discurso? Y me ponen citas, muy bien, ¿qué más será? Dato curioso, algún dato científico, ¿no? O alguna información, puede ser una anécdota, historia, algo para entretener a mi audiencia, puede ser un video, si gustan, de introducción, estamos hablando de la introducción, elementos, ¿no? Algún video interesante también puede estar, no solamente en la introducción, también puede estar en el cuerpo del discurso, pueden cerrar de repente con algún lema que también les ayuda, pueden introducir el tema con una imagen. Preguntas, y cómo hacer preguntas también sin incomodar a la audiencia, porque a veces también puedes poner en aprietos a alguien, ¿no? Que estuvo distraído y de repente no captó lo que le estabas comunicando. Entonces, de repente, si tú ves una persona, le haces una pregunta y ves que de repente tiene cierta dificultad en responderla, también tú puedes tener dos opciones. Una, ayudarla a que pueda orientarla, que pueda responder de una forma correcta, o puedes también sugerir a otro compañero o otra persona que la pueda ayudar. Pero siempre con mucho respeto, con mucho tino, mucho cuidado en cómo lo estamos dirigiendo. ¿Debe ser escrito? ¿A qué te refieres, Yacel? Dice, ¿debe ser escrito como si yo lo estuviera exponiendo? ¿A qué te refieres? Cuéntame un poquito más. Bien. Entonces, estimados, ¿hay alguna pregunta? Si no, para darle el pase al equipo de ITEC para que pueda darle siempre el cierre de la sesión del día de hoy. Entonces, uno de los compromisos que estamos quedando aquí es que que van a hacer las prácticas que les hemos sugerido que ustedes lo puedan desarrollar. Otra, que puedan escribir su discurso en Word y lo puedan subir a la plataforma para que tengan una práctica y también para ir guiándome de lo que ustedes van realizando. Y, por supuesto, vean el discurso del rey, les he mandado también materiales para que puedan leer y estar al tanto de toda la información necesaria para desarrollar estas habilidades tan importantes de oratoria o liderazgo. Me dicen qué plataforma, les he mandado en los materiales del curso un link que se llama Padlet, donde ustedes pueden ingresar su material. Bien, las diapositivas de la clase 2, preguntamos con el grupo de ITEC para saber dónde están, porque les deben haber mandado justamente por WhatsApp. Lucy, ¿tienes alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Hola, Lucy, gusto escucharte. Hola. Me gusta bastante tu explicación, conoces bastante y quiero felicitarte por la exposición, las clases, porque nos das vas explicando y vas dando ejemplos, y eso, digamos, como que hace que entendamos mucho más, ¿no? Lo que trata el curso. Yo quería preguntar sobre, yo ahorita estoy en búsqueda de trabajo y entonces estoy practicando lo que es, por ejemplo, presentación para una entrevista, ¿no? Porque a veces te dicen, preséntate. Exacto. Y entonces hay que también ahí saber desenvolverse, ¿no? Y eso a mí me cuesta un poco todavía, o sea, porque tengo muletillas, no transmito bien mi presentación, y entonces ahí no sé si, qué pauta ahí me podría. Muy buena pregunta, Lucy, te agradezco, más bien gracias por los buenos comentarios que has tenido sobre las clases. Una metodología, y lo voy a poner en el chat para que ustedes también puedan tenerlo, se llama metodología START, que nos habla de cómo es que podemos dar un mensaje, por ejemplo, en una entrevista de trabajo cuando nos preguntan, ¿no? Acerca de cuáles han sido tus logros o cuáles han sido tus funciones en algún trabajo, ¿no? Esta metodología STAR se refiere a la situación que tú, antes de hablar, digamos, o dar la respuesta, tienes que armar esta estructura STAR, ¿no?
es la situación en la cual tú has observado, tú has visto, el tiempo en lo que has podido de repente observarlo, las acciones que tú has podido realizar y sobre todo las conclusiones o la información de impacto, es porque está en inglés, la información de impacto que debe de ir justamente en esta frase. Debe ser una frase corta, pero tienes que mostrar ahí la situación, cómo has resuelto el problema, qué acciones has realizado y cuáles han sido tus indicadores de logro. Yo les invito a que también ahí puedan revisarlo. No tengo ahorita todo el material de eso, sino con gusto les podría dar. Voy a buscarlo de repente por ahí, les puedo hacer al alcance, pero es un otro foco, ¿no? Esta metodología STAR está más enfocada en el tema de cómo presentar toda tu información de una forma metódica y que pueda generar un impacto. Te invito ahí que lo revises. De repente más adelante podemos lanzar algún curso sobre preparación para las entrevistas, que sería algo creo que muy interesante y muy pedido por ustedes, no solamente para la entrevista, sino también para poder exponer de una forma concisa lo más relevante de la información que uno tiene como profesional, ¿no? Bien. Sí, bueno, también hay algunos manuales de preguntas y respuestas, ¿no? Que se utilizan mucho para el tema de empleabilidad. Pero ese es un tema ya que es muy profundo, que sí me gustaría también que haya la oportunidad de poder contarles, pero una de las sugerencias que le puedo dar es justamente la metodología STAR, para que ahí lo puedan revisar y van a poder justamente revisarlo y poder ahí armar un poco más de estructura. Hasta aquí, estimados, ha sido un gusto tenerlos esta tarde, así que los invito a que vean la película, hagan las prácticas y nos vemos entonces el lunes, también a la misma